En una fiesta de la prepa, estaba borracha y terminé teniendo una aventura de una noche con el mejor chico de nuestra clase. Un mes después, descubrí que estaba embarazada. Para mi sorpresa, él me propuso matrimonio, pero no mucho después de casarnos perdí al bebé. Aún así, nuestro matrimonio continuó, aunque nunca fue cálido ni cariñoso conmigo. Hasta que, 2 años después, descubrí que él no se había casado conmigo por amor. Lo hizo para cumplir el último deseo de su abuelo antes de morir. Y para empeorar las cosas, él seguía enamorado de otra mujer. Fue entonces cuando decidí que quería divorciarme. Esa noche, después de hacer el amor, abrí la boca y dije: Mateo, deberíamos divorciarnos. Mi voz era suave, pero pude sentir cómo su cuerpo se tensaba entre mis brazos. Mateo bajó la mirada hacia mí. ¿Por qué?, preguntó con esa calma que siempre lo caracterizaba. Nos casamos por el bebé, pero lamentablemente ya no está. Lo miré a los ojos con firmeza. Me he acostumbrado a estar sola. Para ser honesta contigo, sin ti se siente igual. Pero sin ti, no tendría tantas expectativas ni frustraciones. Creo que probablemente tú sientes lo mismo. Después del divorcio, no tendría que lidiar con tu madre ni con mis parientes, y tú no tendrías que aguantar a mi familia interesada. Mateo no dijo nada, solo me miró en silencio. Sus ojos cafés se oscurecieron aún más. Cuando pensé que no iba a responder, asintió en silencio. Está bien, sin más preguntas, sin más explicaciones. Fue igual que cuando acepté casarme con él. Un simple, está bien. Así era el Mateo que yo conocía. Le sonreí conteniendo las lágrimas y enterré suavemente mi cabeza en su pecho, abrazándolo por última vez. Mateo no reaccionó, solo me dejó sostenerlo en silencio. Luego, me aparté con cuidado. Voy a tomar una ducha. Justo cuando estaba a punto de levantarme de la cama, alguien me agarró del brazo y me jaló de vuelta al colchón suave. Mateo me besó con fuerza, pero al ver el pánico en mis ojos, se detuvo. Sus ojos estaban llenos de enojo, pero poco a poco se calmó. Se dio la vuelta y se recostó a mi lado. Duerme. Cerró los ojos. A la mañana siguiente, cuando desperté, Mateo ya no estaba. Empecé a empacar mis cosas. Antes de irme, eché un último vistazo a la casa donde había vivido durante 2 años. Dejé las llaves y los papeles del divorcio sobre la mesa y le envié un mensaje a Mateo. He firmado los papeles del divorcio y los he dejado en la mesa. Le encargué a don Suárez que se encargue de todo. Avísame cuando tengas tiempo para finalizar el trámite. Me voy. Cuídate. Mateo estaba en una junta cuando recibió el mensaje. Al leerlo, quedó paralizado. Nadie en la sala lo había visto tan desorientado, especialmente su secretaria, Lucía, quien conocía a Mateo desde hacía años y jamás lo había visto así. «Señor Bracamontes», susurró Lucía, tratando de captar su atención. Mateo la miró de reojo. Dejó el teléfono con calma sobre la mesa y continuó hablando. Pero justo cuando todos pensaban que estaba bien, de repente dijo: «Se acabó la reunión». Tomó su teléfono de la mesa y salió apresurado de la sala. Los demás se miraron confundidos. «¿Qué le pasa al señor Bracamontes?». Mateo fue directo a casa. Era la primera vez que lo hacía durante horas de trabajo. La casa estaba limpia, pero no había rastro de mí. Solo los papeles del divorcio sobre la mesa, moviéndose ligeramente con la brisa. Mateo se acercó y los tomó. El acuerdo era sencillo. No quería nada de él. Ya había firmado. Mateo miró los papeles del divorcio, perdido en sus pensamientos. Después de un rato, se escuchó el suave sonido de una puerta abriéndose. Mateo, de repente, giró la cabeza hacia la puerta. Su madre, Selena, acababa de entrar y se sobresaltó al verlo moverse tan de repente. «¿Qué está pasando?», preguntó, confundida. «Nada», respondió él con frialdad. «¿Por qué estás aquí? Pensé que nadie debería estar. Aburrida y sola en casa. Así que vine a hacerte compañía», respondió Selena sonriendo mientras se acercaba a él. «¿Por qué estás en casa tan temprano hoy? ¿Pasó algo?». Mientras hablaba, Selena frunció el ceño al notar la preocupación en el ambiente. «¿Está bien ella?», preguntó mirándolo fijamente. «Vienes aquí seguido, ¿no?», dijo Mateo, esquivando la pregunta. «Solo de vez en cuando», respondió Selena incómoda. Tras decir eso, notó la expresión tensa de Mateo y rápidamente cambió de tema. Al ver los papeles en sus manos, preguntó: «¿Qué es eso?». Intentó tomarlos, pero Mateo los presionó firmemente contra la mesa. «No es nada importante», dijo mirando a Selena. «No necesitas estar aquí. Nadia tiene sus propios asuntos. Cuando tengamos tiempo la llevaré a verte». Selena quiso decir algo como «ella canceló», pero en lugar de eso, respondió rápidamente: «Está bien». Sin embargo, no pudo evitar recordarle: Nadia lleva más de 1 año descansando, pero todavía no se ha quedado embarazada.
Podría ser el efecto del aborto espontáneo. Debería hacerse un chequeo. ¿Y si no puede tener hijos? No quiero hijos, respondió Mateo de forma cortante. Selena lo miró atónita. Mateo continuó. Puedo decírtelo ahora. Si no es algo urgente, no vuelvas. Selena abrió la boca, a punto de protestar, pero bajo la fría mirada de su hijo, se quedó callada y se dio la vuelta para irse. Mateo observó cómo la puerta se cerraba. Al mirar la casa, ahora vacía sin mí, suspiró profundamente. Tomó su teléfono y marcó el número de su asistente. Harris, programa una reunión con el señor Harvey para gestionar mi divorcio. Colgó, lanzó los papeles del divorcio sobre la mesa y salió de la casa. Mientras tanto, yo me había mudado de regreso a mi pequeña casa en las afueras, la misma que había comprado antes de casarme. Fue en ese pequeño lugar donde Mateo y yo tuvimos nuestra aventura de una noche y donde quedé embarazada, lo que eventualmente llevó a nuestro matrimonio. Pero ahora que estaba divorciándome de él, pensé que probablemente él debía sentirse aliviado. Tomé el teléfono y llamé al agente inmobiliario que me había ayudado a comprar la casa. Hola, quiero vender mi casa en Ciudad Satélite. ¿Podrías ayudarme con el proceso? 2 días después, Harris vio mi casa listada en venta en línea. No pudo evitar echarle un vistazo a Mateo, quien estaba sentado en su oficina. Desde que Mateo le había pedido a Harris que ayudara con el divorcio, él sabía que Mateo y Nadia se habían separado. Hasta donde sabía Harris, Mateo y yo siempre habíamos tenido una buena relación. No éramos del tipo de pareja que demostraba mucho afecto en público, pero tampoco habíamos llegado al punto de odiarnos. Harris no entendía por qué nos habíamos divorciado tan de repente. En los últimos días, Mateo no se había comportado como el típico divorciado con el corazón roto, excepto por esa vez en que dejó la sala de reuniones visiblemente afectado. Todo seguía como siempre. Sin embargo, Mateo había estado pasando aún más tiempo en la oficina y se había vuelto más exigente con el trabajo. Harris sentía que el divorcio comenzaba a afectarlo. No quería seguir trabajando en ese ambiente tan pesado, pero estaba atrapado en un dilema. De repente, Mateo levantó la vista de la pantalla de su computadora y lo miró fijamente. ¿Qué pasa? Harris se sobresaltó. Nada. Entonces, ¿por qué me estás mirando así? Preguntó Mateo con el ceño fruncido. Harris dudó, pero Mateo insistió. Habla de una vez. Finalmente, Harris apretó los dientes y giró la pantalla de su teléfono hacia Mateo. Nadia está vendiendo la casa. Es posible que se vaya. Cuando Harris me mostró la pantalla de su celular, sentí como si el aire se escapara de mis pulmones. Ahí estaba mi casa, nuestra casa, listada en venta como si fuera un simple objeto sin valor. Aunque ya sabía que Nadia estaba decidida a irse, ver la publicación me golpeó de una forma que no esperaba. Fue como si la realidad me abofeteara, recordándome que lo nuestro, lo que alguna vez pensé que estaba bajo control, se estaba desmoronando por completo. Mateo se quedó en silencio por unos segundos, mirando esa foto de la fachada. Esa misma fachada donde, 2 años atrás, había decidido que cumplir con la voluntad de su abuelo era más importante que seguir su corazón. ¿Sabes algo más?, pregunté a Harris. Aunque mi tono probablemente lo asustó, él negó rápidamente con la cabeza, pero su mirada nerviosa me decía que prefería estar en cualquier otro lugar en ese momento. Me levanté del escritorio con un movimiento tan brusco que mi silla rodó varios metros hacia atrás. Necesitaba salir, necesitaba respuestas, y lo que más necesitaba era enfrentar a Nadia. Agarré mi abrigo y las llaves del auto, ignorando las preguntas de Harris mientras salía de la oficina. El trayecto hasta la casa fue una mezcla de recuerdos, culpa y algo que no quería admitir, miedo. El camino hacia la casa fue corto, pero cada segundo dentro del auto se sentía interminable. Los recuerdos me golpeaban, uno tras otro, como si el propio pasado quisiera castigarme por las decisiones que había tomado. Después de dejar la casa que compartí con Mateus, no sabía por dónde empezar. Había sido mi hogar durante 2 años, y aunque nunca fue un lugar lleno de amor, había sido mi refugio. Ahora estaba sola. Regresé a mi pequeña casa en los suburbios de Ciudad Satélite, un espacio modesto que me había llenado de esperanzas antes de conocer a Mateus. Al entrar, respiré profundamente. Era hora de empezar de nuevo. Pasaron días, luego semanas. Las mañanas eran las más difíciles. Abría los ojos y recordaba que mi vida, tal como la conocía, había terminado. Me levantaba, preparaba café y me sentaba frente a la ventana, preguntándome cómo reconstruir lo que quedaba de mí. Pero algo en mi interior comenzó a cambiar. Me di cuenta de que había pasado años preocupándome por agradar a los demás, por ser suficiente para Mateus, para su madre Selena, para todos. Ahora, finalmente, era tiempo de preocuparme por mí. Empecé por buscar trabajo. Antes de casarme,
Había estudiado administración y trabajado brevemente en una pequeña empresa. Decidí actualizar mi currículum y buscar algo que me devolviera la independencia económica. Fue en ese proceso que encontré una oportunidad inesperada, un curso intensivo de emprendimiento para mujeres en la Ciudad de México. Sin pensarlo 2 veces me inscribí. En las clases conocí a otras mujeres con historias similares. Algunas habían sido traicionadas, otras abandonadas, pero todas compartíamos algo en común. Queríamos demostrar que éramos capaces de más. Fue ahí donde surgió la idea. Durante una de las sesiones, una de las instructoras habló sobre la importancia de identificar una necesidad en el mercado. Recordé mi pasión por la cocina, algo que había abandonado al casarme. Decidí abrir un pequeño negocio de repostería artesanal. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres hacer?, me preguntó Daniela, una de mis nuevas amigas del curso, mientras tomábamos café después de clase. No tengo nada que perder, respondí, con una sonrisa que apenas comenzaba a ser sincera. Además, siempre quise hacerlo, pero nunca tuve el valor. Con el dinero que había ahorrado antes de casarme, alquilé un pequeño local en una calle transitada de la Ciudad de México. Las primeras semanas fueron agotadoras. Pasaba días enteros en la cocina, experimentando con recetas y decoraciones. A veces, lloraba de cansancio, pero también de orgullo. Cada pastel que salía de mi horno era un recordatorio de que estaba construyendo algo por mí misma. Poco a poco, el negocio comenzó a prosperar. Clientes recomendaban mi trabajo, y en cuestión de meses, mi pequeño local se convirtió en un lugar popular. Incluso fui entrevistada por una revista local. La primera vez que vi mi nombre impreso, sentí una mezcla de emociones, orgullo, nostalgia y un poco de tristeza, al recordar que nunca me había permitido brillar durante mi matrimonio. En el proceso, también decidí trabajar en mí misma emocionalmente. Busqué terapia, algo que nunca había considerado necesario. Mi terapeuta, la doctora Hernández, me ayudó a entender que gran parte de mi inseguridad provenía de haber buscado siempre la validación de los demás. Nadia, no necesitas ser perfecta para que los demás te acepten, me dijo un día. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Esas palabras resonaron en mí. Empecé a cuidarme más, tanto física como emocionalmente. Cambié mi estilo de ropa, me inscribí en un gimnasio y hasta me atreví a hacerme un corte de cabello radical. Poco a poco, la mujer insegura que había sido empezó a transformarse en alguien fuerte, segura y, sobre todo, feliz. Una tarde, mientras organizaba un pedido grande para un evento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Al contestar, una voz masculina familiar me dejó helada. Nadia, soy Mateus. Necesito hablar contigo. Mi corazón se detuvo por un instante. Habían pasado meses desde nuestro divorcio y no había vuelto a saber de él, pero su tono no era el de siempre. Había urgencia, incluso desesperación en su voz. ¿Qué quieres?, respondí intentando sonar tranquila. Es importante. Necesito verte. Por un momento consideré negarme, pero algo en su tono me hizo dudar. ¿Qué podría ser tan importante para él después de todo este tiempo? Dudé, pero finalmente acepté. Está bien. Nos vemos mañana en el café cerca de mi antigua casa. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla. ¿Qué podría querer Mateus después de todo lo que había pasado? Mientras terminaba de empacar los pasteles, mi mente no podía dejar de imaginar las posibles razones de su llamada. Esa noche, apenas dormí, consumida por la incertidumbre y, lo admito, un poco de miedo. Llegué al café temprano al día siguiente. Mis manos temblaban un poco mientras sostenía la taza de café. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que vi a Mateus, y aunque intentaba convencerme de que estaba preparada, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Cuando la puerta se abrió y lo vi entrar, me sorprendió cuánto había cambiado. Sus ojos, siempre tan fríos y calculadores, ahora parecían apagados. Había algo distinto en su postura, una especie de cansancio que no reconocía en él. Nadia, dijo al verme, con una leve inclinación de cabeza. Su voz seguía siendo la misma, pero había un tono de vacilación que antes no existía. Mateus, respondí, sin levantarme de mi asiento. ¿Qué necesitas? Se sentó frente a mí, tomando aire profundamente antes de hablar. Por un momento, pensé que estaba buscando las palabras adecuadas, pero luego me di cuenta de que simplemente no sabía por dónde empezar. He estado pensando en muchas cosas últimamente, comenzó mientras jugueteaba nerviosamente con su reloj. Sobre nosotros, sobre cómo terminaron las cosas. Lo observé en silencio, esperando que continuara, pero cuanto más hablaba, más evidente se volvía que algo lo estaba consumiendo. Sé que nunca te di lo que merecías, admitió, finalmente levantando la mirada hacia mí. Me equivoqué contigo, me equivoqué en muchas cosas. Eso ya lo sé, Mateus.
respondí, con un tono firme. Pero eso no cambia nada. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. Por un momento, pensé que se levantaría y se iría, pero en lugar de eso, dejó escapar un suspiro pesado. Perdí el control, admitió, bajando la voz. En el trabajo, en mi vida, todo. No sé qué hacer. Mis ojos se entrecerraron. Esta no era una conversación que esperaba tener. Siempre había visto a Mateus como alguien que nunca perdía el control. Alguien que manejaba todo con una precisión fría y calculada. Pero ahora, frente a mí, parecía más humano de lo que jamás lo había visto. ¿Por qué me dices esto a mí?, pregunté, cruzando los brazos sobre la mesa. Porque eres la única persona que alguna vez se preocupó de verdad por mí, respondió, con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Sus palabras me dejaron en silencio por un momento. ¿De verdad había llegado tan bajo como para buscar consuelo en la mujer que ignoró y menospreció durante años? Sentí una mezcla de lástima y enojo, pero no estaba dispuesta a dejar que jugara con mis emociones nuevamente. Mateus, no sé qué esperas de mí, pero no soy tu solución, dije, levantándome de mi asiento. Tienes que lidiar con tus problemas por tu cuenta. Cuando salí del café, sentí un peso extraño en mi pecho. Aunque ya no era parte de mi vida, no podía evitar pensar en lo que lo había llevado a ese punto. La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. Días después, mientras trabajaba en mi tienda, una cliente, que resultó ser empleada de la empresa de Mateus, empezó a hablar sobre los problemas que estaban enfrentando en la compañía. Dicen que el señor Bracamonte no ha estado bien últimamente, comentó, mientras recogía su pedido. Es una lástima. Solía ser tan respetado. Mi curiosidad se encendió. Aunque intenté no darle importancia, no pude evitar preguntarle más. ¿Qué está pasando con él?, pregunté casualmente. Oh, problemas en los proyectos, decisiones equivocadas. Y también se rumorea que está enfrentando problemas con sus socios. Dicen que ya no confían en él como antes. La noticia me dejó atónita. Mateus, el hombre que siempre parecía tener todo bajo control, estaba perdiendo el respeto de quienes lo rodeaban. No pude evitar sentir una extraña satisfacción al escuchar eso, pero también una inquietud. ¿Hasta dónde había caído? Esa noche recibí un mensaje de Daniela, mi amiga del curso de emprendimiento. Había escuchado rumores similares y quería saber si yo sabía algo. Le respondí que no, pero la conversación me dejó inquieta. Aunque quería mantenerme al margen, no podía ignorar el hecho de que Mateus parecía estar en una espiral descendente. Fue entonces cuando recibí una llamada inesperada de Harris, el asistente de Mateus. Nadia, sé que esto puede parecer inapropiado, pero necesito tu ayuda, dijo con una voz preocupada. El señor Bracamonte no está bien. Ha estado diferente desde que ustedes se separaron. Harris, no sé cómo puedo ayudarlo, respondí, con un tono cortante. No sé si puedes, pero pensé que deberías saberlo. Creo que algo más está pasando, algo relacionado con la empresa. Hay cosas que no entiendo del todo, pero creo que alguien está moviendo hilos para sacarlo del camino. La llamada me dejó helada. ¿Quién estaría detrás de todo esto? Aunque no tenía ninguna obligación con Mateus, no podía ignorar la posibilidad de que alguien lo estuviera traicionando desde dentro. Después de la llamada de Harris, una parte de mí quiso dejar el asunto ahí, sin involucrarme más en la vida de Mateus. Sin embargo, algo no encajaba. Mateus siempre había sido calculador, un estratega natural. Por muy afectado que estuviera emocionalmente, no podía imaginarlo perdiendo el control de su empresa, sin una influencia externa. No pasó mucho tiempo antes de que las piezas comenzaran a encajar. Una tarde, mientras tomaba un descanso en mi pequeña pastelería, llegó un mensaje de Daniela. Había asistido a un evento social donde se encontró con Selena, la madre de Mateus, y me envió una foto de ambas. En la imagen, Selena sostenía una copa de vino y sonreía al lado de un hombre que reconocí al instante, Héctor Rojas, un empresario conocido por sus prácticas cuestionables. Héctor tenía reputación de manipular alianzas para tomar control de empresas familiares, y ahora estaba asociado con Selena. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué estaba tramando Selena? Sabía que siempre había sido una figura controladora en la vida de Mateus, pero no imaginé que pudiera estar implicada en algo que afectara directamente su empresa. Esa noche, mientras analizaba lo que sabía, recordé una conversación que tuve con Selena poco después de casarme con Mateus. Fue una de esas charlas aparentemente inocuas, pero cargadas de dobles intenciones. Nadia, espero que entiendas la importancia de nuestra familia, me dijo entonces, mientras inspeccionaba cada rincón de mi casa con una mirada crítica. Mateus tiene grandes responsabilidades, y cualquier distracción podría ser perjudicial. En ese momento no entendí la profundidad de sus palabras, pero ahora todo hacía sentido. Selena siempre había visto a Mateus como una extensión de su propio poder, no como su hijo.
Si sentía que él estaba perdiendo el control de la empresa, no era descabellado pensar que ella intervendría para proteger sus propios intereses. Decidí actuar. Me comuniqué con Harris para obtener más información, aunque sabía que estaba arriesgándome al involucrarme. Harris, ¿alguna vez has notado algo extraño en las reuniones con los socios de Matthews? Le pregunté, intentando sonar casual. Bueno, ahora que lo mencionas, sí, respondió, después de un momento de duda. Últimamente, Selena ha estado muy presente en las oficinas, más de lo normal, y hay rumores de que ha estado reuniéndose con algunos socios por su cuenta. La confirmación fue suficiente para mí. Selena estaba moviendo piezas tras bambalinas, probablemente con la ayuda de Héctor Rojas. Decidí enfrentarla directamente. Al día siguiente, asistí a un evento benéfico donde sabía que Selena estaría presente. Me aseguré de estar impecable. Quería que supiera que ya no era la mujer insegura que conoció años atrás. Cuando llegué, la encontré rodeada de conocidos, su risa resonando por la sala como si no tuviera un solo problema en el mundo. «Selena», la llamé con una sonrisa calculada. Ella se giró hacia mí, sorprendida al verme allí. «Nadia, qué sorpresa», dijo con su tono habitual de superioridad. «No esperaba verte aquí. Pensé que sería interesante venir», respondí mientras tomaba una copa de vino. Siempre es bueno mantenerse conectada, ¿no crees? La conversación inicial fue superficial, pero cuando encontré el momento adecuado, dejé caer la bomba. «Escuché que últimamente has estado muy ocupada con los socios de Matthews», dije, fingiendo interés. Selena parpadeó. Su sonrisa titubeó por un segundo antes de recuperarse. «Oh, simplemente estoy apoyando a mi hijo. Siempre he estado involucrada en sus asuntos», respondió, pero su tono tenía un filo defensivo. «¿Apoyándolo?», repetí, inclinándome un poco hacia ella. «¿O asegurándote de que las cosas vayan según tus términos?». Selena me miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de ira y precaución. «No sé de qué estás hablando, Nadia, pero no creo que sea asunto tuyo». «Oh, creo que sí lo es», respondí con una sonrisa helada. «Porque si estás trabajando con Héctor Rojas para debilitar la posición de tu hijo en la empresa, te aseguro que no me quedaré callada». Por primera vez, vi a Selena perder la compostura. Su rostro se tensó y su mirada se endureció. «¿No tienes pruebas?», dijo en un susurro, acercándose más a mí. «Todavía no», respondí, sosteniéndole la mirada. «Pero créeme, las encontraré». La dejé ahí, furiosa y atrapada en sus propios pensamientos. Sabía que había tocado un nervio, pero también sabía que Selena no se quedaría de brazos cruzados. Sin embargo, esta vez yo tenía algo que ella no esperaba: aliados. Harris estaba dispuesto a ayudarme, y Daniela también había comenzado a investigar a Héctor Rojas por su cuenta. Esa noche, mientras revisaba los documentos que Harris logró conseguir para mí, encontré algo que me heló la sangre. Había registros de transferencias entre la empresa de Héctor y una cuenta que pertenecía a Selena. Todo apuntaba a que ella estaba conspirando para tomar el control de la empresa de Matthews. Después de descubrir las transferencias entre Selena y Héctor Rojas, supe que estaba ante algo grande. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Selena no solo estaba conspirando con Héctor para tomar el control de la empresa de Matthews, sino que también estaba usando su posición como madre para manipular a los socios más cercanos. Lo que alguna vez fue un imperio familiar estaba al borde del colapso, y todo por su ambición desmedida. Pero no iba a permitir que su traición quedara impune. Durante años había sido una víctima silenciosa, soportando las manipulaciones de Selena, la frialdad de Matthews y las expectativas que ambos pusieron sobre mí. Ahora, era el momento de tomar el control y jugar en su mismo terreno. Lo primero que hice fue buscar a Daniela. Su experiencia en estrategias empresariales y su red de contactos serían cruciales para lo que tenía en mente. Nos reunimos en mi pastelería una tarde tranquila, lejos de los oídos indiscretos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó, mientras revisaba los documentos que Harris había conseguido. «No es una cuestión de querer, Daniela, es una cuestión de justicia», respondí, con una determinación que nunca antes había sentido. «No puedo permitir que sigan lastimando a Matthews, incluso si ya no somos nada». Daniela asintió y comenzó a trazar un plan conmigo. La idea era sencilla, pero arriesgada: adquirir la mayoría de las acciones de la empresa de Matthews para protegerla de Selena y Héctor. Para ello, necesitaría aliados dentro de la junta directiva, y aquí era donde entraba Harris. Harris, aunque inicialmente dudoso, accedió a colaborar cuando le expliqué la magnitud de la traición de Selena. Con su ayuda, contacté a los socios más descontentos, aquellos que habían perdido la confianza en Matthews debido a las manipulaciones de su madre. Les presenté una propuesta directa: trabajar conmigo para rescatar la empresa y devolverle la estabilidad que Selena y Héctor estaban destruyendo. «¿Por qué deberíamos confiar en ti?»,
Me preguntó uno de los socios, un hombre mayor con mirada penetrante. Porque no tengo nada que ganar personalmente con esto, respondí con honestidad. Mi único interés es evitar que alguien como Héctor tome el control. Ustedes conocen su reputación. ¿Realmente quieren que él esté al mando? Después de varias reuniones y muchas negociaciones, logré asegurar el apoyo suficiente. Sin embargo, todavía quedaba un obstáculo: Mateus. Para que todo funcionara, necesitaba convencerlo de que dejara de confiar en su madre, algo que sabía que no sería fácil. Decidí enfrentar a Mateus directamente en su oficina. Cuando entré, lo encontré absorto en su trabajo, su expresión tan tensa como siempre. «Nadia», dijo levantando la vista al verme. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a hablar contigo sobre algo importante», respondí, cerrando la puerta detrás de mí. «Es sobre tu madre». Mateus suspiró y se recostó en su silla, como si estuviera preparado para una discusión. «¿Otra vez con eso? Ya sé lo que piensas de ella, pero no voy a permitir que sigas atacándola sin pruebas». «¿Pruebas?», repliqué, sacando los documentos que Haris me había proporcionado. «Aquí tienes todas las pruebas que necesitas. Transferencias, reuniones con Héctor Rojas. Todo está aquí». Mateus tomó los papeles, su rostro pasando de la incredulidad al enojo mientras los revisaba. «Esto no puede ser cierto», murmuró, más para sí mismo que para mí. «Lo es, Mateus. Tu madre está destruyendo tu empresa. Y si no haces algo al respecto, pronto no quedará nada de lo que tu familia construyó». Por un momento pensé que iba a negarlo, a defender a Selena como siempre lo hacía. Pero en lugar de eso, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro pesado. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente, su voz cargada de resignación. «Déjame ayudarte», dije con firmeza. «Juntos podemos detenerla». Mateus asintió, aunque con evidente reticencia. No confiaba completamente en mí, pero sabía que no tenía otra opción. Comenzamos a trabajar juntos en secreto, reuniendo pruebas adicionales y asegurándonos de que Selena y Héctor no sospecharan nada. Finalmente, llegó el día en que pudimos ejecutar nuestro plan. Durante una reunión de la junta directiva, Mateus presentó las pruebas contra Selena y Héctor, exponiendo sus intenciones frente a todos los socios. La sala quedó en silencio mientras Selena intentaba defenderse, pero los documentos eran irrefutables. «¿Cómo pudiste hacer esto, madre?», preguntó Mateus, su voz cargada de decepción. «Siempre pensé que te importaba esta empresa, pero ahora veo que solo te importas a ti misma». Selena, acorralada, intentó manipular la situación. «Lo hice por ti, hijo. Por nuestra familia». «No, lo hiciste por ti», respondió Mateus con frialdad. «Y ya no tienes lugar aquí». La junta votó unánimemente para remover a Selena de cualquier posición de poder en la empresa. Héctor, por su parte, enfrentó una investigación que destruyó su reputación. Al final, la empresa estaba a salvo, pero el daño a la relación entre Mateus y su madre era irreparable. Esa noche, mientras celebrábamos nuestra victoria, Mateus me miró con una mezcla de gratitud y algo más que no pude identificar. «Gracias, Nadia. No sé qué habría hecho sin ti». «No lo hice por ti, Mateus», respondí con una sonrisa. «Lo hice porque era lo correcto». Pero en el fondo, sabía que aún quedaban heridas abiertas. El futuro de Mateus estaba lejos de ser claro, y algo me decía que esto era solo el principio de su caída. Los días posteriores a la destitución de Selena fueron un torbellino de cambios. La empresa, aunque segura de las garras de Héctor y Selena, quedó en un estado de fragilidad que Mateus tuvo que enfrentar solo. Sin embargo, no era el mismo hombre seguro que alguna vez manejó todo con eficiencia implacable. Había perdido aliados, confianza y, lo más importante, su capacidad de separar lo personal de lo profesional. Volví a Ciudad Satélite unos días después de la votación, lista para enfocarme en mi vida y en mi negocio. Había hecho mi parte, y aunque no esperaba nada de Mateus, una pequeña parte de mí sentía curiosidad por cómo manejaría esta nueva etapa sin la sombra de su madre. Haris me mantenía al tanto de manera informal. Sabía que estaba incómodo con lo que veía, pero también entendía que no podía hacer mucho. «Mateus no está bien, Nadia», me dijo una tarde, cuando llamó para agradecerme por la ayuda durante el caos. «Está más irritable que nunca y pierde los estribos por cosas insignificantes. Nadie quiere trabajar con él». «Haris, ya no es mi problema», respondí, aunque algo en mi interior se retorció al escucharlo. «Tal vez no, pero siento que, no sé, que esto va a terminar mal». Mateus, por su parte, intentaba recuperar el control. Sin Selena entrometiéndose, pensó que finalmente podría manejar la empresa a su manera. Pero el vacío que ella dejó resultó ser más difícil de llenar de lo que esperaba. Los socios que habían apoyado su destitución comenzaron a cuestionar cada decisión que tomaba, y pronto se encontró rodeado de desconfianza. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en mi tienda,
recibí un mensaje inesperado de Daniela. Me envió una foto de Selena, sola en un restaurante lujoso, hablando con una mujer que no reconocí de inmediato. ¿Sabes quién es esta?, preguntó Daniela junto con la imagen. No, pero puedo averiguarlo. Unas horas más tarde, Daniela me llamó emocionada. Es la esposa de uno de los socios de Mateus, dijo. Selena está intentando convencerla de que vote en contra de las nuevas propuestas de él. Parece que no ha terminado de causar problemas. Aunque no me sorprendió que Selena siguiera manipulando desde las sombras, me pregunté cuánto daño más podía hacerle a Mateus. Decidí no intervenir. Ya había hecho suficiente y confiaba en que Mateus encontraría la manera de manejar a su madre. Sin embargo, las cosas solo empeoraron para él. En un intento desesperado por demostrar su valía, Mateus aprobó un proyecto arriesgado que terminó siendo un completo fracaso. La pérdida financiera fue tan significativa que los socios comenzaron a considerar su destitución como CEO. Haris, quien todavía trabajaba para él, me llamó una noche para desahogarse. Nadia, no sé cuánto más pueda soportar esto. Mateus está perdiendo el control de todo y no escucha a nadie. Entonces tal vez es momento de que lo dejes, le sugerí, aunque sabía que no sería fácil para él. Lo he pensado, pero siento que estaría abandonándolo cuando más me necesita. Su lealtad era admirable, pero también sabía que Haris no podía arreglar algo que Mateus se negaba a aceptar, que su arrogancia y frialdad habían alejado a todos los que alguna vez lo apoyaron. Finalmente, el momento decisivo llegó durante una junta de emergencia. Los socios, cansados de sus errores y su actitud, votaron para removerlo de su posición. Cuando Haris me llamó para contarme lo sucedido, sentí una mezcla de emociones. Aunque no deseaba su caída, sabía que esto era el resultado de años de decisiones equivocadas. ¿Y Selena?, pregunté, mientras Haris relataba los eventos de la junta. No apareció. Parece que hasta ella lo ha abandonado. Esa última frase me golpeó con fuerza. Selena, quien siempre había controlado cada aspecto de la vida de Mateus, ahora lo consideraba un fracaso. Su abandono fue quizás el golpe más duro de todos. Los días siguientes, Mateus intentó contactar a varios socios y antiguos aliados, pero nadie estaba dispuesto a tenderle una mano. Incluso su madre se negó a verlo. La mujer por la que había sacrificado tanto, aquella que siempre estuvo en el fondo de sus pensamientos, también lo ignoró. Mateus, el hombre que alguna vez lo tuvo todo, ahora estaba completamente solo. Mientras tanto, mi negocio prosperaba. Había logrado expandirme, abriendo una segunda tienda en una zona más céntrica. Mi vida, aunque lejos de ser perfecta, estaba llena de propósito y satisfacción. Pero un día, mientras salía de mi pastelería, lo vi. Mateus estaba parado frente a mi primer local, su mirada fija en la fachada. «Nadia», dijo al verme acercarme. «¿Qué haces aquí?», pregunté sorprendida. «No lo sé», respondió con una sonrisa amarga. Supongo que quería recordar cómo empezó todo. Lo miré en silencio, sin saber qué decir. Había algo en su postura, en sus ojos, que me hizo ver cuánto había cambiado. Este no era el Mateus frío y distante que había conocido, pero tampoco era alguien que pudiera salvar. «Espero que encuentres lo que buscas, Mateus», dije finalmente antes de entrar a mi tienda. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, supe que ese sería nuestro último encuentro. Mateus tenía su propio camino que recorrer, y yo tenía el mío. Después de mi último encuentro con Mateus, sentí que una etapa de mi vida finalmente se había cerrado. No había odio en mi corazón, ni resentimiento, solo la certeza de que nuestras vidas tomaron caminos opuestos, y que nunca debieron cruzarse como lo hicieron. Mi enfoque estaba completamente en mí misma, en mi negocio, y en disfrutar la libertad que tanto me había costado conseguir. La apertura de mi segunda tienda fue un éxito rotundo. Cada día llegaban más clientes, y mi nombre comenzó a circular en revistas locales como ejemplo de una empresaria emergente en la Ciudad de México. En una de esas entrevistas conocí a Diego, un fotógrafo freelance que había sido contratado para tomar las fotos de mi negocio. Alto, de cabello desordenado y una sonrisa fácil, Diego era el tipo de persona que iluminaba una habitación con su sola presencia. ¿Siempre has sido tan apasionada por lo que haces?, me preguntó, mientras ajustaba la cámara para una toma. Creo que siempre lo fui, pero no me permitía demostrarlo, respondí, con una sonrisa tímida. Bueno, se nota que ahora no tienes miedo de brillar, dijo, con un tono tan natural que me dejó sin palabras por un momento. Diego y yo conectamos de inmediato. Después de la sesión de fotos, me invitó a tomar un café. Lo que empezó como una conversación profesional, pronto se convirtió en una charla sobre nuestras vidas, sueños y los caminos inesperados que nos habían llevado hasta ese momento. ¿Alguna vez sentiste que una mala decisión te definió por completo?, me preguntó mientras jugaba con la taza en sus manos. Por años, sí.
Pero aprendí que siempre hay tiempo para redimirnos, para cambiar la narrativa, respondí, sin siquiera dudar. Diego parecía entenderme de una manera que pocas personas lo habían hecho. No trataba de juzgarme ni de arreglarme, solo me escuchaba y me hacía sentir vista. Pasaron semanas, y nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Cada café, cada paseo por el parque, cada risa compartida me hacía darme cuenta de algo que no había experimentado antes. Un amor genuino, basado en el respeto y la admiración mutua. Un día, mientras caminábamos por el centro de la ciudad, Diego se detuvo frente a un escaparate donde vendían cámaras antiguas. «Mira esto», dijo, señalando una cámara Polaroid que parecía sacada de otra época. ¿No te encanta cómo capturan los momentos sin filtros, sin segundas oportunidades para corregir? Es como la vida, ¿no? Respondí, mirándolo de reojo. A veces solo tienes una oportunidad para capturar algo especial. Diego me miró fijamente, y por un momento sentí que el mundo se detenía. Sin decir una palabra, tomó mi mano y la apretó con suavidad. Creo que este es uno de esos momentos, dijo con una sonrisa. Nuestra relación floreció de una manera que nunca imaginé posible. Diego no solo me apoyaba, sino que también celebraba cada logro conmigo. Cuando abrí mi tercera tienda, él estuvo ahí, tomando fotos del evento y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Pero como siempre, la vida tenía una manera de recordarme que los fantasmas del pasado nunca se van del todo. Una tarde, mientras Diego y yo disfrutábamos de un almuerzo en un restaurante al aire libre, alguien se acercó a nuestra mesa. Al levantar la vista, vi a Selena, impecable como siempre, pero con una expresión amarga que nunca antes había visto. «Nadia», dijo, su voz cargada de una frialdad que me hizo estremecerme. «Qué sorpresa verte aquí». «Selena», respondí, con un tono neutral, intentando mantener la calma. Diego, siempre educado, se levantó para saludarla, pero Selena lo ignoró por completo, enfocando toda su atención en mí. «¿Sabes algo de Mateus?», preguntó abruptamente. No sé nada de él desde hace meses», respondí, sorprendida por su pregunta. «Está completamente arruinado», dijo, con una sonrisa que parecía más de satisfacción que de preocupación. «Sin trabajo, sin aliados, sin nada. Pensé que te gustaría saberlo». «Selena, no deseo el mal de nadie, ni siquiera de Mateus. Si eso es todo lo que querías decirme, te deseo un buen día», respondí con firmeza. Ella me miró fijamente, como si buscara una reacción que no llegó. Finalmente, dio media vuelta y se marchó, dejándome con un extraño nudo en el estómago. Diego, siempre atento, tomó mi mano. «¿Estás bien?», me preguntó, su voz llena de preocupación. «Sí, solo que a veces me sorprende cómo algunas personas no pueden dejar el pasado atrás», respondí, apretando su mano. Esa noche, mientras estaba en casa, no podía dejar de pensar en lo que Selena había dicho. Aunque ya no formaba parte de mi vida, Mateus seguía siendo alguien que había marcado mi historia. Pero esta vez no sentí la necesidad de intervenir. Sabía que cada uno debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y la mía era seguir adelante. Diego fue una constante en mi vida, un recordatorio de que el amor podía ser ligero, hermoso y auténtico. Con él, aprendí que no necesitaba demostrar mi valor a nadie más que a mí misma. Juntos, comenzamos a planear un futuro lleno de posibilidades, lejos de los errores del pasado. El tiempo avanzaba, y con cada paso que daba, sentía que estaba construyendo una vida nueva, lejos de las sombras que habían definido mi pasado. Sin embargo, los ecos de aquellas experiencias no desaparecen por completo. Vuelven de maneras inesperadas, desafiándote a demostrar cuánto has crecido. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Una tarde, mientras organizaba un evento para celebrar el aniversario de mi primera tienda, recibí una llamada inesperada de Haris. Habían pasado meses desde la última vez que hablamos, y su voz, aunque educada, sonaba tensa. «Nadia, lamento molestarte, pero creo que deberías saber algo», dijo, haciendo una pausa incómoda antes de continuar. «Mateus está mal, muy mal». El tono de Haris me tomó por sorpresa. Desde nuestra separación, Mateus siempre había mantenido una fachada de fortaleza, incluso cuando su mundo comenzaba a desmoronarse. Pero esta vez, parecía diferente. «¿Qué pasó?», pregunté, intentando no sonar demasiado preocupada. «Ha estado completamente aislado. Perdió su casa, y parece que ni siquiera su madre quiere saber de él. Hace poco lo vi en un pequeño departamento en una zona que no se parece en nada a la vida que solía llevar. No estoy seguro de que esté comiendo bien o cuidándose. Me preocupa, Nadia». Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que Haris decía. Parte de mí quería mantener la distancia, recordarme que ya no era mi responsabilidad. Pero otra parte, más humana, sentía empatía por el hombre que, a pesar de sus errores,
Había sido una parte importante de mi vida. Gracias por decírmelo, Harris, respondí con un nudo en la garganta. Veré qué puedo hacer. Después de colgar, pasé el resto del día debatiendo si debía involucrarme o no. Finalmente, decidí que no podía ignorarlo. No se trataba de revivir el pasado ni de abrir viejas heridas, sino de cerrar un ciclo de la manera correcta. Esa noche, fui a buscarlo. El edificio donde vivía estaba lejos del lujo al que Mateus estaba acostumbrado. Subí las escaleras hasta el piso donde Harris me había dicho que lo encontraría y toqué la puerta. Por un momento, no hubo respuesta, pero justo cuando estaba a punto de irme, la puerta se abrió lentamente. Mateus estaba ahí, desaliñado, con una barba que no había visto antes y un brillo apagado en los ojos. Al verme, parpadeó, como si no pudiera creer que era real. «Nadia», dijo con la voz ronca. «¿Qué haces aquí?» «Vine a verte», respondí sin rodeos. Harris me dijo que no estabas bien. Se quedó en silencio, observándome como si intentara descifrar mis intenciones. Finalmente, dio un paso atrás y me invitó a pasar. El departamento era pequeño y apenas amueblado, una sombra de la vida que Mateus había llevado alguna vez. «No tienes que preocuparte por mí», dijo mientras se sentaba en un viejo sofá. «Estoy manejando las cosas a mi manera. No parece que lo estés haciendo muy bien», respondí, con sinceridad. «Mateus, ¿qué pasó contigo?» Él rió amargamente, pasando una mano por su cabello desordenado. «Todo. Perdí la empresa, la casa, a mi madre. Todo lo que pensé que era importante se desmoronó. Y ahora estoy aquí, pagando por mis errores». «¿Y qué vas a hacer al respecto?», pregunté, cruzándome de brazos. Mateus me miró, sorprendido por mi tono directo. Por un momento, pensé que se molestaría, pero en lugar de eso, asintió lentamente. «No lo sé, Nadia. Honestamente, no lo sé». Hablamos durante horas esa noche. Por primera vez, Mateus bajó la guardia y mostró un lado vulnerable que nunca antes había visto. Admitió sus errores, no solo conmigo, sino consigo mismo, y por primera vez, sentí que realmente entendía el impacto de sus acciones. Cuando me despedí, le dejé claro que no podía salvarlo. Solo él podía decidir cómo reconstruir su vida. «Mateus, todos tenemos la capacidad de cambiar, pero solo si estamos dispuestos a hacer el trabajo», dije, antes de irme. «Espero que encuentres el camino». Al día siguiente, regresé a mi vida con Diego. No le conté lo sucedido con Mateus, porque sabía que era un asunto que ya no definía quién era yo. Pero algo cambió en mí después de esa noche. Finalmente, sentí que podía dejar atrás todo lo que Mateus representaba, no con rencor, sino con paz. Unos meses después, recibí una carta de él. En ella, me agradecía por haber ido a verlo y por no haberlo abandonado en el momento en que más lo necesitaba, incluso cuando él había hecho exactamente eso conmigo. La carta terminaba con una frase que me hizo sonreír. «Espero que algún día puedas recordar quién fui sin dolor. Yo nunca olvidaré quién fuiste para mí». Era el cierre que necesitaba. Mateus había encontrado su camino, y yo estaba finalmente libre para seguir el mío. El tiempo avanzó, y cada uno de nosotros tomó caminos completamente diferentes, unidos solo por los recuerdos de lo que alguna vez compartimos. Al mirar hacia atrás, puedo ver con claridad cómo nuestras decisiones nos moldearon, para bien o para mal, y cómo las lecciones aprendidas nos llevaron al lugar donde estamos hoy. Después de nuestra conversación en su pequeño departamento, Mateus comenzó a reconstruir su vida. Se mudó a una ciudad más pequeña, donde el ritmo de vida era menos frenético, y le permitió reflexionar sobre lo que realmente quería. Abrió un pequeño negocio de consultoría lejos del ámbito corporativo en el que solía destacar y comenzó a recuperar lentamente su confianza. Harris, su fiel asistente, siguió siendo un amigo cercano, ayudándolo en los momentos más difíciles. Sin embargo, Mateus nunca volvió a ser el hombre que conocí, aquel calculador y distante. La vida lo había cambiado, y aunque sufrió las consecuencias de su orgullo, también encontró una nueva humildad que lo hizo más humano. Unos años después, escuché de Harris que Mateus había encontrado la felicidad en una relación sencilla y honesta. Su nueva pareja, una mujer llamada Elena, lo conoció en el peor momento de su vida, pero vio en él algo que pocos pudieron ver, un hombre dispuesto a empezar de nuevo. Selena, en cambio, no tuvo un final tan redentor. Su caída fue rápida y devastadora. Después de ser destituida del entorno corporativo de su familia, intentó manipular a otros empresarios para mantener su influencia, pero sus tácticas eran demasiado conocidas, y pronto se encontró aislada. Los rumores de sus tratos con Héctor Rojas terminaron por arruinar su reputación social, y las puertas que una vez se abrían para ella quedaron cerradas. La última vez que supe de Selena, estaba viviendo sola en un pequeño departamento en la Ciudad de México.
lejos del lujo al que estaba acostumbrada. Su orgullo y ambición la habían llevado a su ruina, y al final, no le quedó nadie en quien apoyarse. En cuanto a mí, mi vida tomó un giro que nunca imaginé. Mi negocio de pastelería creció más allá de lo que podía haber soñado. Abrí varias sucursales en diferentes ciudades y comencé a dar talleres para mujeres emprendedoras, compartiendo mi historia y ayudándolas a encontrar su propio camino. Diego y yo nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados solo de nuestros amigos y familiares más cercanos. Él se convirtió en mi mayor apoyo, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Juntos, construimos una vida llena de amor, respeto y complicidad, algo que nunca creí posible después de todo lo que viví. Un día, mientras estaba en una conferencia sobre emprendimiento, recibí una carta inesperada. Venía de una dirección desconocida y contenía una pequeña nota escrita a mano. Nadia, gracias por enseñarme lo que significa perdonar y seguir adelante. Tu fuerza me inspiró a encontrar mi propio camino. Espero que esta carta te encuentre feliz, como siempre quise que lo fueras. Con gratitud, Mateus. La leí varias veces, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. Al final, guardé la carta en un cajón, no como un recordatorio del pasado, sino como una prueba de cuánto habíamos crecido. A veces, las personas entran en tu vida para enseñarte lecciones que no sabías que necesitabas. Mateus me enseñó el valor de la independencia. Selena me mostró los peligros de la ambición desmedida. Y Diego me recordó que el amor verdadero siempre se construye desde el respeto y la admiración mutua. Todos enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones, pero al final, lo que importa no es cómo caemos, sino cómo nos levantamos. Y yo, finalmente, estaba en paz.